Estequiometría es la rama de la química que estudia las relaciones de moles, masas y volúmenes que se dan entre reactivos y productos en una reacción química. Vamos a ver un ejemplo en específico. ¿Cuántos gramos de gas dióxido de carbono se obtienen al quemar 5 gramos de gas butano? Aquí tengo 5 gramos de gas butano y digo yo, tengo 2 moles de gas butano multiplicado por 58.1230 gramos sobre mol, que es el peso molecular del gas butano. Y obtengo lo que tengo aquí en este denominador, 116.246 gramos. Luego, tengo X gramos de dióxido de carbono y obtengo el valor del denominador multiplicando 8 mol por su peso molecular, 44.0090 gramos sobre mol. Y digo yo, por el método de la regla de 3 directa para masas, 5 gramos es a 116.246 gramos, la parte correspondiente al gas butano. De la misma manera que X es a 352.072 gramos, la parte del gas dióxido de carbono. Hago una operación algebraica y obtengo que el resultado es 15.14 gramos de dióxido de carbono. Nosotros sabemos que masa y peso son dos cantidades distintas. La masa es una cantidad escalar y el peso es una cantidad vectorial. Por tradición en química se acostumbra decir masa y peso como si fuesen palabras sinónimas, ya que sabemos que un kilogramo fuerza es igual a un kilogramo masa por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Aceleración de la gravedad que nos da el sistema internacional a nivel del mar y en condiciones estándar. Por tal motivo, numéricamente, un kilogramo masa equivale a un kilogramo fuerza numéricamente. Vamos con el segundo método, regla de 3 directa, pero usando el concepto de mol. Ya sabemos que mol es igual a gramos entre peso molecular. Calculamos los moles de gas butano, 5 gramos entre su peso molecular, y me arroja este resultado en cuanto a moles. Voy a calcular ahora los moles de dióxido de carbono y esto lo hago con la relación estequiométrica de moles. 2 moles es a 0.0860.245 moles. Estoy con la parte del gas butano. De la misma manera que 8 moles es AX, estoy en la parte del dióxido de carbono y yo ignoro cuántos moles de dióxido de carbono tengo. Hago la sustitución algebraica y obtengo que 0.344098 moles de dióxido de carbono. Ahora quiero obtener los gramos de dióxido de carbono. Me voy a mi definición. Mol es igual a gramo sobre peso molecular. Gramo es igual a mol por el peso molecular. Aquí tengo los moles de dióxido de carbono multiplicado por su peso molecular, el peso molecular del dióxido de carbono, y obtengo el resultado en gramos, 15.14 gramos de dióxido de carbono. Si yo quiero hacer un programa computacional para evitar tener errores significativos en el manejo de decimales, construyo una fórmula matemática. 5 gramos de gas butano. Y aquí tengo esta relación. Un mol de gas butano es a 58.123 0 gramos de gas butano. Esta es el peso molecular. Y luego tengo la relación estequiométrica de mi reacción química. 8 mol de CO2 es a 2 mol de gas butano.
Después tengo otra vez la definición de mi peso molecular, pero del dióxido de carbono. Un mol de CO2 es a 44.0090 gramos de CO2. Por tal motivo, al hacer la operación matemática, veo que este mol de gas butano se elimina con este mol de gas butano. Veo que este gramo de gas butano se elimina con este gramo de gas butano y observo que este mol de CO2 se elimina con este mol de CO2 y al final solo me quedan gramos de dióxido de carbono y el resultado es el mismo que obtuve en los anteriores ejemplos. Vamos a ver esto en nuestro compilador de Free Pascal. Tengo yo un archivo que se llama peso.dat. Aquí están alojados todos los pesos atómicos de los elementos conocidos, de tal manera que mi programa va a hacer una búsqueda cuando yo quiera calcular mis pesos moleculares. Aquí está en esta unidad alojado mi problema de estequiometría. Pero vean ustedes, aquí viene el cálculo de los pesos moleculares. Vean ustedes, este procedura informa lee el archivo peso.dat y me da información que yo voy a utilizar para determinar mi peso molecular. Vean ustedes, aquí hago llamado a ese procedura informa y le doy esta información, nombres, peso atómico y tal, es lo que quiero que me dé como información. Después de haber calculado mi peso molecular, entonces procedo yo a la parte estequiométrica. Este es el procedimiento que hace la estequiometría. Es muy elemental. La parte importante de este programa es el uso de un archivo para que yo introduzca las fórmulas matemáticas y no esté utilizando una tabla de elementos químicos de manera convencional. Vamos a proceder a correr nuestro programita. Y escogemos la opción número 5. Y nos pregunta, introduzca los pesos atómicos. Vean ustedes, yo aquí tengo dos opciones. Una opción es introducir los pesos atómicos. Y otra opción es introducir solo los símbolos químicos. Voy a utilizar la más cómoda, donde voy a introducir símbolos químicos. La opción número 2. Tengo una reacción como la que acabo de construir anteriormente. El coeficiente de A. El coeficiente de A es 2. El símbolo químico de este compuesto, del primer compuesto, es C4H10, el gas butano. Número de elementos 2. Primer símbolo químico del elemento es carbono y tiene 4 átomos. El segundo elemento es el hidrógeno y tiene 10 átomos. Vean ustedes. La masa en gramos que tengo de dicho compuesto del gas butano, tengo 5 gramos. Voy a escribir el siguiente coeficiente, el correspondiente al dióxido de carbono. ¿Cuál es el coeficiente? 8. Son 8 moles. Símbolo químico del compuesto es CO2. Elementos del compuesto son 2. El primer símbolo químico del elemento es carbono, el cual tiene un átomo. Y el segundo símbolo químico es el oxígeno, el cual tiene 2 átomos. Por tal motivo, aquí está mi resultado final. Y fue muy cómodo porque yo no introduje los pesos atómicos, introduje los símbolos químicos. Ahí sí debo ser muy exacto. Introducir correctamente
el símbolo químico. Es obvio que si yo introduzco mal los símbolos químicos, el programa me lo dice. Tiene un salvoconducto donde me informa si estoy haciendo bien la introducción de símbolos químicos. Así es como se realiza un programa de estequiometría elemental, donde dicho programa tiene una búsqueda en un archivo donde se encuentran alojados los pesos atómicos de todos mis elementos, y en base a la información que yo le proporciono me va construyendo los pesos moleculares de elementos que intervienen en la reacción química, es decir, el número de moles me refiero. Estequiometría elemental, rama de la química que estudia las relaciones de moles, masas y volumen que se dan entre reactivos y productos en una reacción química. Por su atención, muchas gracias.